en esta tarde que va a ser muy productiva, ya que vamos a presentar un tema muy importante. El doctor Manrique nos va a hablar acerca de la rinofaringitis y un poquito también hablar acerca de la alimentación saludable, ¿no? Estamos en un tiempo, estamos en otoño, en el cual muchos virus, no solamente el coronavirus nos está quejando. Ahora, por ejemplo, hay un reporte del virus Coxsackie, que también va a ser el motivo para nuestra próxima charla. Comentarles, al ingreso del doctor Manrique, que ya está por ingresar, que estamos emprendiendo en la institución una campaña de alimentación saludable. Queremos reforzar en nuestros estudiantes, queremos reforzar entre todos nosotros, en nuestras familias, el alimentarnos de manera adecuada. Y hemos empezado por brindar la información acerca de qué es una lonchera saludable, y muchas veces decimos, hay que mandar saludable, tiene que ser saludable, pero no decimos exactamente qué significa saludable, ¿no? Entonces, ya les va a llegar un boletín, ¿no? Con información muy importante, sobre todo un recetario con 30 recetas, 30 tipos de lonchera, para ya no estar rompiéndonos la cabeza. ¿Y ahora qué saludable mando? ¿No? Entonces ya vamos a tener las ideas ahí, y tiene sobre todo la información nutricional, ¿no? Cuánto de calorías, cuánto de hierro, por ejemplo, tan importante para el funcionamiento de nuestro cerebrito, ¿no? De nuestros estudiantes, cuánto le va a aportar realmente ese tipo de lonchera, ¿no? ¿Y esto para qué? Para diferenciarlos, ¿no? Porque de acuerdo al niño, a la edad del niño, al gasto energético que va a tener, ¿no? Algunos necesitan menos calorías y otros necesitan más calorías, ¿no? Entonces, ya les va a llegar la información, ya se las va a compartir mediante intranet, ustedes van a tener a su disposición, y poco a poquito vamos a seguir mandando esta información importante que nos va a servir pues para tener esa alimentación saludable del que tanto hablamos, ¿no? Bien, entonces, como les decía, hoy tenemos la charla sobre rinofaringitis, y ya tenemos en la sala al doctor Manrique, que pues nos va a hablar de este tema. Pueden ir colocando sus preguntitas en el chat, y al final de la presentación el doctor va a responder todas aquellas interrogantes. Y lo que no se pudiese contestar por falta de tiempo, vamos, de igual manera que la charla anterior, a resolverlas y mandárselas también por la página web, ¿no? Entonces, le doy el pase, doctor Manrique. Perfecto, buenas noches. Un placer volver a verlos, poder compartir con ustedes un poquito más de los conocimientos que tengo, poder absorber sus dudas. Espero que todos se encuentren bien, espero que todos con sus 3 dosis, ya que se venció el plazo, ¿no? De poder contar solamente con las dosis, que puedan las personas que no tenían sus 3 dosis regularizar esto, ¿no? Bien, en esta oportunidad vamos a poder ya tocar unos temas un poquito, bueno, todavía es temas respiratorios, pero ya ajenos al COVID, ¿no? De todas maneras, voy a enseñarles un par de slides donde va a poderse ver la diferenciación que existen entre las enfermedades respiratorias. Muchos a veces, cuando estamos padeciendo la enfermedad en el momento, ya sea una faringitis, una rinofaringitis, ya sea cualquiera de estas patologías, vamos a considerar o vamos a pensar, ¿será COVID? ¿Es una gripe? Muchos dicen, es mi alergia. Especulamos de diferentes maneras, ¿no? Pero espero que con esta pequeña charla podamos ya tener un poquito más de conceptos más claros al momento de poder padecer estos síntomas, ¿no? Ya, perfecto. Voy a compartir mi presentación. Bien, primero vamos a tocar la parte de la rinofaringitis como tal, que es el resfriado común, para los que lo conocen, resfriado, está estornudando, la pequeña gripe, que es muy diferente a lo que es una faringitis, una amigdalitis, y por supuesto a lo del COVID, ¿no? E incluso se parecen, se asemejan mucho en ciertos síntomas y en ciertos signos, pero no es lo mismo. Van a darse cuenta que la evolución, sobre todo, es la principal y la de los casos. A ver,
definimos, ¿no? ¿Qué es una infección? ¿Qué es el tema de la rinofaringitis? Ahí le he puesto más o menos los síntomas más puntuales, tanto de COVID como de influenza, como de alergia, y el contexto general que estamos hablando de la gripe, ¿no? De la rinofaringitis. Les voy a más o menos explicar. La rinofaringitis es solamente infección por el rinovirus, que es el virus que ocasiona este tema de la gripe, del estornudo, de los resfriados, como tal, el resfrío común, como lo pueden ver ahí. La gente es el rinovirus. Es un virus que normalmente afecta más a los niños. Como ellos están recién descubriendo lo que es su inmunidad, recién su inmunidad está empezando a descubrir, a conocer ciertos virus, bacterias que están en nuestro medio, ellos son los más afectados. También las personas que tienen más susceptibilidad por ser asmáticos, por tener patologías de cáncer, tener diabetes, tener cualquier circunstancia que lleve a una deficiencia en su inmunidad, ¿no? Entonces ellos son los que se enferman más, los que de repente me cae muy mal el frío o la humedad, o de repente el moho de las paredes, y de un cuadro alérgico se puede también desencadenar el tema del resfrío común. Bien, si ustedes se percatan en el slide, miren, en COVID-19, para hacer la diferenciación, fiebre, que es lo primero que he estado marcando desde el inicio de la pandemia, ¿no? La tos seca, que ahora con las nuevas variantes empieza solo un día con tos un poquito con mucosidad, y automáticamente se convierte en una tos seca. El cansancio. ¿Por qué el cansancio? Porque es un virus nuevo, un virus que nos está invadiendo y necesita toda la energía posible para ser combatido. La falta del aire, que recuerden que es una de las complicaciones más importantes, que va acompañado ahora con las nuevas variantes de los bochornos. Dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto, que es lo típico y característico en COVID-19. Hasta ahorita no hay otra patología que te haga perder estos dos sentidos y sea algo similar o ajeno al COVID-19. El tema de la diarrea, que fue ya secundario, síntomas secundarios, y el tema del dolor de garganta, ¿no? Que va acompañado de la tos. Esos son los síntomas más característicos en COVID-19 que ha estado dando relevancia, algunos más, algunos menos, algunos se presentaban, algunos no se presentaban, pero en sí estos han sido los más descritos. El tema de la influenza, quería entrar a tallar. Muchos creen que la influenza es lo mismo que la rinofaringitis o que el resfriado o que la gripe. Completamente errado. La influenza también es un virus que es el H1N1, pero este no solamente invade vías respiratorias altas. Ahí quiero hacer la diferenciación. Las vías respiratorias altas son netamente nariz, parte del vestíbulo de la nariz y lo que es el inicio de la laringe. Ahí nada más termina lo que son las vías respiratorias altas. Coge un poco parte de faringe y sin todavía llegar al tracto respiratorio de la tráquea y de los pulmones. Esa es la diferencia con COVID-19, con influenza, con alergias y la misma gripe. ¿Y a qué me refiero? Que el resfrío común nunca me va a dañar los pulmones, para ser más puntual. Solamente me va a dañar la parte inicial del tracto respiratorio, mi nariz, de repente un poco lo que es la garganta, pero ahí no va a llegar más allá de eso. En cambio, lo que es el COVID-19 sí invade todo el tracto desde la parte superior hasta la parte inferior, que es de los pulmones. La influenza también hace lo mismo. La fiebre, tos seca, el moco, que va acompañado, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de músculos y articulaciones, dolor de espalda, inicio súbito de síntomas. ¿Qué significa inicio súbito de síntomas? Que es más rápido que el COVID-19. Los síntomas vienen más acelerados. Y la influenza sí ocasiona neumonías. Es por ello que nos pide el Estado o el MINSA vacunarnos anualmente, tanto niños como adultos. ¿Por qué? Porque este virus va mutando cada año. A Dios gracias, su mutación es mínima y por eso cada año la vacuna va cambiando. Siempre la influenza nunca es el mismo del año pasado, siempre es nueva cepa, nueva cepa, nueva cepa, nueva cepa. Pero a consecuencia de la vacuna no nos complicamos y no llegamos a hacer neumonías y solamente nos da síntomas leves que se asemejan bastante a lo que es un resfrío común. Pero recordemos que resfríos solo son vías respiratorias altas, no tiene por qué tocar pulmón. Mientras que COVID, influenza, sí cogen lo que es el tema del tracto respiratorio pulmonar. El tema de las alergias no tienen ningún virus, ninguna bacteria. Netamente es bueno, valga la redundancia, el alergeno, la causa directa de generarnos los síntomas de reacción en el cuerpo.
¿Por qué yo estornudo? Porque reacciono ante un agente alérgico, por ejemplo, el polen, el polvo. Estoy estornudando porque estoy reaccionando al agente que me está irritando esa zona nada más. Pero no voy a hacer pues fiebre, no voy a hacer lo que es vómito, no voy a hacer falta de aire, no voy a llegar a la UCI para que me pongan la intubación, porque la alergia solamente es la reacción al estímulo del alergeno, valga la redundancia nuevamente. Todos puede haber, pero es porque es el rechazo al alergeno. Por ejemplo, una pluma o un cabello se me mete a la nariz o a la garganta, voy a estar tosiendo para botar, para expulsar, para rechazar. Esta tos no debe durar más de un par de minutos, ni siquiera debería durar horas, ni menos días, porque no es una patología como tal. La picazón en los ojos, la nariz y la garganta, típico. ¿Por qué, doctor, me pican los ojos? ¿Por qué la nariz? Y también la garganta. Incluso algunos dicen, me pican los oídos. Porque en lo que es anatomía se evidencia lo que es el triángulo principal en lo que viene a ser la cara, ¿no? La cabeza, que conecta lo que son los ojos con los conductos oftálmicos a la parte de la nariz, y por la trompa de Eustaquio conecta lo que es a los oídos. Por eso que cuando tengamos alguna reacción o alguna patología respiratoria de muchos días, que empieza en la nariz por su mayoría, después termina en los oídos, ocasionando una otitis. Después vamos a ver otro slide que explica eso. O termina en los ojos causando una conjuntivitis, porque es un triángulo que está unido por ciertos conductos. Y si hay algún virus o alergeno, o de repente una bacteria, puede irritar las otras zonas. Eso es normal que pueda suceder. Después en las alergias está el moco y la congestión nasal. ¿Por qué? Porque es la reacción que hace esa parte del organismo para rechazar cualquier causante o cualquier cuerpo extraño que pueda estar por esa zona, ¿no? Bien, entonces más o menos aquí ya conocemos las diferencias. COVID e influenza me dañan los pulmones y también la parte respiratoria alta. Alergia solamente es la reacción con síntomas a un cuerpo extraño, a algún alergeno. Y el tema del resfriado común, de lo que estamos tratando, solamente me da síntomas respiratorios leves de vías respiratorias altas, solamente altas, nariz, vestíbulo y un poco la garganta, pero no llega a tocar pulmón. Así estamos claros. Aquí vemos un poquito más a fondo, ya vamos a ver la parte del tratamiento, manifestaciones clínicas de resfriado común. El resfrío común, ¿no? O rinofaringitis aguda, afecta el tracto respiratorio alto, vuelvo a repetirlo. Se caracteriza, ¿qué síntomas es lo que más me viene? El moco, mucosidad. El resfriado, los mocos, mi nariz parece caño. Obstrucción nasal, porque como tanto es la congestión e irritación en esa zona, empieza las paredes a un poco pegarse, disminuye el agujero o la luz, ¿no? Prácticamente que tienen las fosas nasales, por eso empieza a haber obstrucción, y también porque el moco empieza a producirse. El tema de los estornudos, que son típicos en un cuadro resfriado, ¿para qué? Para rechazar, para botar. Como hay irritación también en la nariz y un poco en los ojos, es una reacción del cuerpo, una defensa, el estar estornudando o tosiendo. La odinofagia y el tema de la fiebre, ¿no? La fiebre, como estamos hablando de un virus, sobre todo en los niños, difícilmente que un adulto nos haga fiebre con el tema del resfriado, ¿no? A menos que sea un adulto muy inmunosuprimido, pero incluso en esos casos es bien difícil. Sobre todo los niños pequeños, menores de 2 años, son los que pueden padecer de fiebre, porque la inmunidad recién está empezando a conocer, ¿no? Al rinovirus. Bien, después los agentes más importantes, como lo pueden ver ahí, son los rinovirus, que son los mayor porcentaje los causantes de esto. Existen más de 100 serotipos. Rinovirus tipo A, tipo 1, tipo 2, 4, es un montón. Y el segundo lugar son los coronavirus. Ven que ya antes de que exista el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus 2, ya existía el SARS-CoV-1, que ocasionaba, se asemejaba bastante al tema de la influenza, ocasionaba patologías o síntomas en las vías respiratorias altas y también bajas a nivel pulmonar, pero no pasaban de algunos inicios de neumonía o netamente los síntomas típicos de una faringitis, una amigdalitis, ¿no? El SARS-CoV-2 ya fue otra mutación que ya abarcó un poco más allá del campo, ¿no? Y después, mire, también hay el virus respiratorio sincitial. Ese es otro tipo de virus que también ocasiona síntomas similares. El tema de la influenza, como lo mencioné, la parainfluenza es otro virus, adenovirus, que también afecta bastante a los niños. Los adenovirus causan ganglios, a diferencia del rinovirus. El adenovirus sí, nos ocasiona ganglios atrás del oído y en las amígdalas.
y en algunos casos también una especie de materia que se puede ver. Los enterovirus son muy, por decir, interesantes, son muy particulares. ¿Por qué? Porque después de atacar la vía respiratoria alta, van por el tracto digestivo y atacan el tracto intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Mi pequeño va a empezar a estornudar, a hacer síntomas de resfrío, le pasa el proceso y después se vienen diarreas. Esos son los enterovirus. Los enterovirus tienen esa propiedad, de atacar tanto la parte respiratoria como la parte digestiva. Los metapneumovirus son muy pocos comunes, a Dios gracias no hay mayor implicancia en ello, pero también pueden producir síntomas similares al resfriado común, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué es lo más característico aquí que puede haber? Depende mucho de las edades, ¿no? En los lactantes, que recuerden que los lactantes recién están valiéndose de las defensas de la mamá, por eso son los bebitos al inicio muy susceptibles a cualquier situación y hay que protegerlos más. Pasado el año de edad, ya tienen prácticamente cada uno sus defensas, ¿no? En los lactantes, ¿qué es lo que más nos viene? La fiebre, la irritabilidad. Un bebito que está llore y llore, vemos que su nariz está goteando, vemos que está con dificultad para respirar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Puede estar sufriendo de lo que es su resfriado común o su rinofaringitis. El decaimiento. Siempre, bueno, en pediatría siempre nos enseñaron a nosotros los médicos, un niño que no juega, que no está activo, es un niño enfermo. Eso es uno de los principales tips que tienen incluso los padres para poder darse cuenta que un niño no está bien de salud en esos momentos, ¿no? Estornudos y los ruidos nasales. Siempre con los pequeños hay que estar atentos a los ruidos que pueden ocasionar, sobre todo en la noche. Sibilantes para el tema de broncoespasmos, de repente ruidos en la parte alta como ronquidos porque la nariz está tapada. No es normal que un niño esté roncando. Un adulto sí, por posición y X, pero un niño no, es bien complicado. Y sobre todo en las noches estar escuchando, ¿no? Cómo es su respiración, qué ruidos hacen de repente cuando alcanzan ya el sueño profundo. Todo eso también sirve para poder detectar a tiempo cualquier patología que puede ser que desviado, que tenga pólipos nasales, que tenga de repente hipertrofia de cornetes, etcétera, ¿no? Las complicaciones que pueden pasar aquí. ¿Qué complicaciones me puede llegar si el rinovirus es muy constante en mi pequeño? La otitis media aguda. Eso es una causa de los menores de 5 años que están sufriendo constantemente de dolores de oído, pus en los oídos, porque tienen manifestaciones con el rinovirus. A cada rato se enferman de gripe, y como les dije en unas primeras diapositivas, alcanzan lo que es un momento donde esté tan congestionado la parte de la trompa de Eustaquio, que pasa la inflamación a los oídos, y por ende ocasiona lo que es una otitis. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? El tema de la sinusitis. ¿Qué cosa, doctora, es la sinusitis, no? Me duele la frente, que es lo típico que muchos mencionan o es lo poco que conocen. Los senos paranasales son agujeros que están en nuestra cara y uno en la cabeza. Y también hay uno en la parte posterior del cráneo. Los senos paranasales son cavidades donde se produce el moco del cuerpo. En la parte de la garganta y tracto respiratorio lo produce el mismo tejido respiratorio, las glándulas mucosas, son prácticamente mucinosas que producen el moco. Pero en la parte de nuestra nariz y en la cara, los productores de moco son los senos paranasales. Los senos paranasales se encuentran en la frente, que es el seno paranasal frontal, los senos paranasales maxilares, que se encuentran en los cachetes, en ambos pómulos prácticamente, y en la parte trasera del cráneo, casi llegando ya al cuello, a empezar el cuello, ahí se encuentran los senos paranasales de la parte petrosa. Son prácticamente 5 senos paranasales, pero los principales son el frontal y los de las mejillas, ¿no? Esos son los senos paranasales causantes de la sinusitis. Ahí es donde el moco se produce cuando hay rinofaringitis frecuentemente, o en muchos estadios en la persona. Se inflama por producir moco a tantas veces en poco tiempo, lo que conlleva a que se inflame la cavidad del seno paranasal, y eso es lo que ocasiona inflamación del seno paranasal, sinusitis, en otra palabra. No es que la sinusitis sea siempre infectada, eso muchas veces la persona dice, doctor, me duele la cabeza, tengo sinusitis, es mi sinusitis. Les comento que la sinusitis cuando se inflama,
sobre todo lo que ocasiona son dolores de cabeza, un poco de mareos puede ocasionar, pero cuando tiene infección porque se ha metido una bacteria, ya entiéndanlo bien, muy diferente es que entre un virus que en pocos días resuelve, y lo otro es que entre una bacteria e infecta el seno paranasal, y ahí sí tiene que sí o sí entrar con antibióticos, incluso de manera de inyectable. ¿Por qué? Porque estos antibióticos, no, perdón, porque esa región del seno paranasal es muy complicada de poder tratar. Las pastillas muchas veces no llegan por las arterias que puede haber ahí. Necesitan inyectables, tratamiento de antibióticos en inyectables para que pueda en mayor dosis llegar a esos lugares. Eso es un poquito complicado. Y si no se trata a tiempo el tema de la sinusitis, pueden llegar a tener calcificaciones en esa zona y la persona se queda con un dolor de cabeza perenne, con mareos perennes, etcétera. La otra complicación que puede suscitar, ¿no? La exacerbación del asma. Bueno, ahí sí es muy discutido. Más o menos yo creo que la parte se inclina de que toda manifestación respiratoria, ya sea tipo alergia, que creo que todos los papás que tengan y todas las personas que tengan el tema del asma en casa, ya sea en ellos o en los hijos, van a ver que cualquier desencadenante de alergia termina en una crisis asmática. Y por ende, hablando del tema del resfriado común, todo niño que se resfríe constantemente o en periodos cortos de tiempo va a terminar generando la exacerbación del asma, porque va a irritar justo la parte respiratoria alta, que es la puerta de ingreso a que haya una crisis asmática. Entonces, más o menos por ahí es lo que se refiere. El tratamiento, ¿no? Normalmente no existe una pastilla netamente para esto. Bueno, en algunas ocasiones para tratar esto y también la influenza se usa el Tamiflu, pero no es recomendable ya que el rinovirus solamente persiste o vive dentro del organismo por un máximo un periodo de 3 días. Entonces, una persona que está resfriada debería solamente estos 3 días tener su proceso, ¿no? Muchos se curan en el mismo día, se curan en el día 2, y ¿cómo se complican algunos? Cuando tienen el proceso, están debilitados y con todos los síntomas están exponiéndose a otros agentes. Ahí es donde pueden complicarse. Y empezó como un resfriado y termina con una neumonía. Empezó como un resfriado y termina con una amigdalitis. Empezó como resfriado y termina con una faringoamigdalitis o una laringotraqueitis, que son infecciones ya de 3 campos. Pero ese es otro punto. El tratamiento principal va dirigido al alivio de síntomas, ¿no? Controlar los síntomas sobre todo, analgésicos para bajar la fiebre, antipiréticos, el tema del reposo, el aseo nasal, que es para limpiar la mucosidad, y los líquidos, ¿no? Doctor, ¿por qué líquidos? Porque cuando estamos con mucha congestión y con abundantes mocos, vamos deshidratándonos un poco. Sobre todo la rehidratación va más dirigida a los niños, porque los niños sí más rápido pierden agua que los adultos. Bien, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver, ¿qué características tiene, ¿no? Viene por estación. Recuerden que ahora vamos a entrar ya a lo que es el invierno, y ahí va a haber mayor incidencia de estos casos. Lo desesperante, por mencionarlo así, o lo preocupante, va a ser cómo diferenciar esos síntomas del COVID, ¿no? Ya les hice un pequeño esquema al inicio para que puedan ver cómo se diferencia, pero aquí lo que va a primar es el tiempo, ya que el rinovirus en 3 días máximo ya me está siendo resuelto, mientras que el COVID-19, lo mínimo que he visto son 5 días a una persona que genera síntomas, ¿no? Difícilmente ha habido que le dé un día de síntomas y después esté bien. Muy difícil, pero en medicina no hay nada al 100%, ¿no? Siempre puede darse, como no. Pero en la estadística, el COVID dura 5, 6, 7 días más o menos en la persona, y cada día va aumentando los síntomas. Mientras que en el tema del rinovirus o la rinofaringitis, empieza bruscamente todos los síntomas y van remitiendo, van resolviendo. Esa es la diferencia. En el COVID aparecen de poquitos y va complicándose. Eso es lo que lo hace distinto. El enterovirus en verano, como le mencioné, que por eso en verano también, fuera de haber algunos temas de respiratorios, también hay tema diarreico, bastante tema diarreico. Y el enterovirus también ocasiona diarrea en los pequeños, sobre todo. Hay mayor estadística, ¿no? En los menores de 6 años, y más o menos lo común que se reporta son de 6 a 8 episodios al año. Pero de verdad, lo que nosotros ya consideramos común para que la persona tenga una rinitis crónica nosotros no nos referimos a de que está mal, porque muchos confunden el término crónico como que ya está grave, ¿no? Que ya no se puede hacer nada. Nosotros en medicina usamos el tema crónico, en este caso, de rinovirus,
para decir que la persona se enferma mucho, más de 6 episodios o 8 episodios al año. Cuando pasa esa valla, prácticamente es una rinofaringitis crónica, ¿no? La persona ya puede tener de repente secuelas, otro tipo de daño. Otro punto importante, el periodo de infectividad. Como bien lo he mencionado, 3 días para el rinovirus, ¿eh? Solamente 3 días es lo que más o menos dura, incuba en un solo día, y en algunos casos puede incubar hasta el día 3, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que incuba? Que está multiplicando. Pero ya a la par nos puede estar dando los síntomas, ¿no? Y el pico de los síntomas siempre segundo o tercer día, donde ya los síntomas llegan a su máxima expresión y de ahí desaparecen por completo. Así como empezó rápido, también termina rápido. El tema de la transmisión, ¿cómo doctor me contagio? Netamente tiene que haber una secreción, un flujo. Prácticamente el virus se elimina donde tengamos tanto la secreción nasal, la saliva, estornudar en la cara a una persona, lo mismo que en el COVID-19, ¿no? El contacto de mano a mano, siempre y cuando esta mano ahí esté infectada por mucosa, por flema, por estornudos. De repente muchos seguimos todavía con la mala práctica de estornudar en la mano, ¿no? Se estornuda en la flexura del antebrazo, del codo. Ahí es donde se tiene que estornudar, y con la mascarilla puesta en estos tiempos que estamos. Si estamos en casa, sin mascarilla, por supuesto, flexionamos el antebrazo y ahí estornudamos. No podemos usar nuestras manos, no podemos usar los dedos, no podemos estar utilizando el polo, jalándolo. ¿Por qué? Porque de todas maneras se disemina. Y lo peor, que después de eso deberíamos de lavarnos las manos, de estornudar o de contener un estornudo o una tos, ¿no? Pero no lo hacemos, entonces ahí es donde llevamos el virus a otra persona. Los fomites, prácticamente los fomites se refiere a objetos, ¿no? Objetos inanimados que podría yo estornudar, por ejemplo, en un juguete, y entre los niños se echan los juguetes, ¿no? Prácticamente es un vehículo de transmisión y está todo el flema ahí, ¿no? Y las gotitas de flush, que son los que vienen con los estornudos o con la tos, ¿no? El ambiente se llena y ahí la persona puede contagiar. Bien, como lo mencioné, hay más de 100 serotipos, ¿no? El rinovirus es el más conocido. El tema de, ahí vemos, esto es un esquema para ver, ¿no?, las causas virales de esos síntomas, ¿no? Pero netamente para que sea algo comparativo, ¿no? La influenza es en el invierno su pico más alto, de 5 a 15% de los casos, el virus incital respiratorio muy poco, 5% de casos, el parainfluencia también 5%, el adenovirus que les mencionaba que ocasiona ganglios, asociación de fiebre con faringoconjuntival, o sea, este da conjuntivitis y también el tema de los ganglios y fiebre, porque el adenovirus le encanta meterse a las glándulas linfáticas, justo que son las glándulas que nos defienden de los virus, valga la redundancia. Entonces, como están cercanos a los ganglios, o prácticamente vienen hacia los ganglios, se inflaman. Atrás del oído, siempre a los pequeños hay que buscarle cuando están mal, ganglios, atrás del oído, abajo del borde del maxilar inferior, y también en la parte trasera, ¿no?, de la cabeza, casi ya por empezar el cuello, ahí también se buscan ganglios. No solamente los de las amígdalas son los únicos ganglios que existen. El Coxsackie virus, ¿no?, menos del 5%, en verano más son su pico, y los coronavirus, que también es en invierno y asociados con neumonía, como lo están viendo. Los síntomas, volvemos a ver, miren, ahí viene la rinorrea, que es el pobre bebé con toda la mucosidad que se le está cayendo, ¿no? Puede cambiar de color. Eso de los colores también, mucho, mi moco es verde, mi moco es amarillo. Les comento algo muy sencillo para que se lleven como conocimiento. El moco blanco, que está viendo una inflamación, nada más. No necesariamente está infectado, solamente que hay inflamación y congestión en esa zona. El moco amarillo me asegura o me da la certeza de que todo ese campo de la nariz o de la garganta, si es por donde se ha eliminado la mucosidad, si es amarillo, hay inflamación, hay congestión y hay un agente. Puede ser virus en su mayoría. O el moco amarillo puede ser virus en su mayoría, pero nada me quita que pueda ser una bacteria que después va a transformar al moco en el color verdoso. El verdoso, todo así espeso, duro, maloliente, es bacteria pura. El virus sí no hace que el moco sea fétido, mientras que la bacteria sí, porque la bacteria bota toxinas y bota noxas que hacen que se emita también olores en nuestras secreciones. Esa es la diferencia. Los virus no ocasionan un mal olor y el color no es tan marcado, mientras que de las bacterias sí.
apestoso y muy verdoso, ¿no? Y espeso, también como cuáquer. Bueno, la obstrucción nasal por el tema de los mocos y de la congestión que está habiendo y la inflamación, los estornudos típicos de la rinofaringitis, el eritema nasal, ¿ven esas placas amarillentas que está viendo? Muchas veces esas placas ocasionan dolor. Entonces, si un bebé, un niño menor a 5 años está llorando después de haber pasado su cuadro respiratorio, hay que buscar que puedan tener estas placas y eso ocasiona dolor. De ahí a veces se acompaña del herpes labial. ¿Por qué, doctor, se acompaña? No es que tengan relación, sino que el herpes labial es un virus que siempre va a estar en nuestro cuerpo, siempre. Y cuando nuestra inmunidad baje y haya una zona donde ha sido lastimada, lesionada, ahí es donde puede aparecer. Y normalmente el virus labial se guarda en algún ganglio de la cara. Entonces siempre va a salir en la boca, ¿no? A veces en la comisura, a veces entre la nariz y la boca, siempre alrededor. Nunca en un lugar exacto, pero por ahí va a estar rondando cuando la inmunidad baje. La tos, ¿no? De 1 a 2, por ponerlo así para que me puedan entender, no es muy frecuente, tiene espacios, pero es una tos que aquí sí debe ser con mucosidad y termina siendo seca. Mejora gradualmente, ¿no? El dolor de cabeza, dolor muscular, las febrículas, sobre todo en los niños más pequeños. La duración de síntomas, ¿no? De 6 a 8 episodios en menores de 6 años. Recuerden que los niños por las defensas les dura un poco más de tiempo. En los que ya son mayores de 6 años, si se dan cuenta, son menos las veces que se enferman porque ya su organismo conoce el virus y más o menos dura de 5 a 7 días, ¿no? En el peor de los casos. Pero lo común que nosotros vemos en nuestra realidad aquí en lo que es Perú son 3, exageradamente 4 días que están mal los niños y los adultos también, ¿no? Y de ahí se recuperan. Aproximadamente 3/4 de los niños son asintomáticos. Recuerden que siempre con el tema viral, todo lo que son virus, hay un gran grupo de personas que no van a sentir nada. Pero el problema es que sí pueden contagiar. Y prácticamente el virus los usa como fábricas para multiplicar, ¿no? En mayores de niños, mayor en niños con contacto con otros niños, ¿no? En guarderías, en los colegios, en los nidos, ahí es donde se puede contagiar esto. Ya con la COVID ya hicimos la comparación, ¿no? Cuando hay compromiso de las vías respiratorias bajas, sobre todo en los niños que sufren de asma o cualquier otra comorbilidad respiratoria, viene ya lo que son las complicaciones. A los asmáticos les daña el tema de los pulmones. A los que tengan de repente antecedentes con los senos paranasales, la sinusitis. A los que tengan asma, como lo ven ahí, le ocasiona las crisis más recurrentes, ¿no? Y en los niños, que menores de 5 años, sobre todo les digo, las otitis media aguda que son dolorosas, ocasionan fiebre, un malestar muy, muy marcado en los pequeños. Ahora, otra cosa también, ¿por qué, doctor, a los niños les afecta más? Yo soy adulto y no me daña nada lo que es la gripe, ¿no? Porque a partir de los 5 años en adelante, la trompa de Eustaquio se recta. Mientras tengamos menos de 5 años, la trompa de Eustaquio es recta, casi recta, nunca es recta por completo. Pero al ser casi recta, prácticamente todo lo que sucede en la nariz puede pasar con tranquilidad al oído, porque ese conducto, ese túnel, ese nexo que es la trompa de Eustaquio, es recta. No va a haber impedimentos ni siquiera para que las infecciones, las inflamaciones se queden en las paredes, sino va a pasar casi de manera instantánea, ¿no? Y con fácil acceso. Pero cuando pasamos los 5 años, la trompa de Eustaquio se hace como si fuera una L. Ya no es recta, se quiebra un poquito. Y esa quebrada es lo que facilita de que no llegue directamente al oído. Es por ello que los adolescentes o los niños más mayores de 5 años ya no sufren mucho el tema de la otitis. Mientras que los niños pequeños sí, sobre todo si están en la piscina y ese tema, porque su trompa de Eustaquio es más fácil de poder trasladar, ¿no? De un lugar a otro el virus, los agentes, las bacterias. Esa es la razón. Bueno, el soporte, ¿no? Líquidos, la bombilla de aspiración, solución salina, que son el Rhino Kits, el Rhino Bebé, que le echan a las gotitas a la nariz para que se puedan abrir. Si hay síntomas, el paracetamol para bajar lo que es la fiebre, el dolor, los antihistamínicos para el tema de los mocos, los combinan antitusígenos y antibiótico está de más decirlo, no va a servir para nada. Porque un rinovirus, todo lo que son virus,
no pueden ser afectados por antibióticos. Pero doctor, en el COVID nos han dado el acitromicina, si es un antibiótico, ¿por qué nos lo han dado? Al COVID, prácticamente al virus, el antibiótico no le hace nada, ni cosquillas, porque no tiene nada que ver con el virus. El antibiótico está hecho solamente para bacterias. ¿Y por qué se da en el COVID? Bueno, había un estudio que mencionaba que lo que hace la acitromicina en estos casos del COVID va a generar que no nos infectemos con neumococos o con cualquier otro tipo de bacteria que pueda hacernos complicar o prácticamente generar mayor problema a la infección que estamos teniendo por COVID-19. Solamente por eso era el detalle que se daba la citromicina, no para combatir al mismo virus. Al mismo virus, como decían, no, pero sí, dice que no se multiplica. Mentira. Todos los antibióticos no pueden meterse con virus porque no es característica, no están diseñados para ese trabajo. Netamente están diseñados para bacterias, todo lo que sea bacterias, enterobacterias, todo lo que tenga la necesidad de generar toxina, mientras que el virus no te genera ninguna toxina, netamente lo que busca es multiplicarse en tu cuerpo. Los antitoxígenos sí son necesarios nada más, porque no hay mayor de mucosidad en estos casos para usar un antitoxígeno como el dextrometorfano, el Ironhaz que le llaman. No hay necesidad de poder bombardearlo al niño con todo, porque más lo que le van a generar es irritación del estómago y exacerbación de algunos síntomas, ¿no? Recuerden que hay jarabes que provocan tos, o sea, provocan toser, mientras que hay otros que resuelven la tos. Hay que no confundir. A veces, demos un jarabe para la tos. El farmacéutico te da, obvio que netamente el tema comercial lo ve primero, pero hay jarabes que te generan que tú tosas para botar el flema, y hay otros que lo que hacen es evitar que tú tosas o disminuirte la cantidad de tos o fluidificar el moco para que lo puedas expulsar más rápido. Hay que tener cuidado con eso. Cuando estén enfermos con síntomas respiratorios, lo más recomendable es evitar enviarlos al colegio en esos días, tanto porque pueden contagiar como que pueden complicarse de otras patologías que puede haber ahí, ¿no? El lavado de manos, como le he mencionado, es muy importante en esos casos. El uso de mascarillas en estas épocas, porque antes no se daba. En estas épocas porque todavía nos queda la incertidumbre de que pueda ser COVID-19, recuerden ello. Y bien, este es el segundo tema, ¿no? Y antes de pasar, voy a revisar de repente el chat, creo que hay algunas consultas para al final no mezclar los temas. A ver. Me comenta una mamá que su niña es alérgica a la humedad y cuando despierta estornuda. A veces hace moco transparente, ¿no? Y bueno, el tema de enviar al colegio es la consulta, ¿no? Les comento, eso se llaman rinitis alérgicas. La mayoría de personas que vivimos en Lima tenemos rinitis alérgica. Incluso me incluyo en ese grupo, mi persona. La rinitis alérgica es prácticamente el alergeno que viene a ser la humedad, el frío de Lima, la humedad helada, que sobre todo en época de invierno afecta más, pero puede ser todo el año, sobre todo en la época de invierno le afecta más a estas personas. Y es la reacción, como les expliqué en el cuadrito inicial, ante la gente, ante el alergeno de nuestro cuerpo. Por eso empezamos con la congestión, empezamos con la rinorrea, los moquitos están chorreando por la nariz, puede haber uno que otro estornudo, pero debería pasar a los minutos o a la hora, nada más debería pasar esos síntomas. Muchos pueden despertar así, toman su baño, toman su desayuno, y para salir de su casa ya están bien, o llegando a su trabajo, o llegando al colegio, ya están bien, porque solamente es el tema alérgico, el tema de la rinitis alérgica, valga la redundancia mencionarlo, porque es la exposición ¿no? a un agente y es la reacción de nuestro sistema respiratorio alto ante ese alérgeno, nada más. Ahí no tiene ninguna patología de virus o bacteria. Entonces, si son esos casos, deberían de resolver en un par de minutos o en una hora a lo mucho para que pueda ir al colegio, no habría ningún problema. En esta época de COVID, sí pedimos que sean bastante vigilantes los papás para poder diferenciar esto, porque los síntomas de una alergia son bruscos, o sea, de lo que estaba bien, durmió bien mi niña o mi niño, descansó bien, despertó bien, pero de lo que se levantó de la cama y vino a la cocina a tomar su desayuno, empezó a estornudar. El COVID no va a empezar así. El COVID ya va a empezar con el malestar general, la fiebre, la tos que va apareciendo de a pocos,
Es así. Entonces, ahí, por ejemplo, entra a tallar ese punto importante para diferenciar que una rinitis alérgica debería resolver rápidamente a los minutos o exageradamente a la hora, ¿no? Hay algunos alérgicos que les persiste un poquito más, pero se resuelve durante el día. Esa sería la diferencia y el consejo en esa parte. El tema para las alergias, el tratamiento, hay tratamientos naturales y hay tratamientos que son los antihistamínicos. Siempre todo lo que nos ocasiona una alergia en el cuerpo va a generar que liberemos histamina. La histamina es la sustancia en el organismo natural, todos lo tenemos, que nos genera esa reacción en la nariz, en la garganta, la comezón, el dolor, el fastidio, el estornudo, la tos. Todo eso es generado por la histamina. Entonces, ¿por qué nos dan antihistamínico, clorfenamina, ceftriaxona? Para eliminar la histamina, bajarla y que los síntomas vayan desapareciendo. Esa es la razón de dar histamina en los tratamientos, y el cual sería la solución en tema de alergenos. ¿La alimentación influye en las alergias a enfermedades respiratorias? Muchísimo, porque el tema de la vitamina C, que en el organismo ayuda a generar más eosinófilos. Los eosinófilos son una parte de nuestras defensas, que las defensas principales son los leucocitos, son los glóbulos blancos, los soldados que tenemos de nuestro organismo. Los eosinófilos son, como por decir así, el ejército. Los linfocitos son la fuerza, la FAP, y por decirlo así, los linfocitos vienen a ser la marina, algo así. Los eosinófilos se encargan netamente de las alergias. Si nosotros consumimos bastante vitamina C, ya sea en lo que son frutas y en algunos vegetales, lo que va a hacer nuestro organismo es tener muy en alto el tema de los eosinófilos. Entonces, si viene un alergeno, nuestra reacción va a ser de menor tiempo. O sea, vamos a estornudar con el alergeno, pero nos va a pasar rápido. O de repente ni siquiera hacemos síntomas ante un alergeno o ante síntomas de congestión nasal, etc. La idea y el objetivo de tener la vitamina C en niveles normales por la alimentación es que nuestros síntomas o no se dan o se van a dar en mínima expresión. Eso es lo importante. En sí, los preservantes tienen muchas reacciones en otros tipos, fuera del tema alérgico. Si ya el pequeño es alérgico, de repente por el tema del asma, algunas sustancias, los preservantes van a generar que se desencadenen más episodios de alergia. Eso es lo que va a pasar. Los azucarados, cereales, yogures, sí, el tema de la obesidad es aparte del tema alérgico, ¿no? Y sobre todo recuerden que el azúcar, tanto en los pequeños, daña lo que son los dientes y se convierten rápidamente en grasa. Por eso la obesidad en pequeños también hay índices altos, ¿no? Siempre es recomendable que tanto pequeños como adultos mayores sean los primeros en vacunarse contra la influenza, pero para todos está invitado, para los adultos también. Los adultos lo dejan un poco de pasar por desapercibido porque no tienen complicaciones, pero los adultos mayores y los niños pequeños van a tener síntomas de influenza y pueden llegar a la neumonía en caso no tengan vacuna. Recuerden que la vacuna es gratis y todos los años, más o menos por esta época, llega la nueva cepa. De la vacuna me refiero. Ya, mire, si su pequeño tiene varios episodios ya de rinorrea, de que está la naricita con mucho líquido, mucha mucosidad, sería bueno que pase lo que es el otorrino. El otorrino es el especialista que se va a encargar de verificar si de repente los cornetes no están inflamados, si de repente los pólipos no han crecido pólipos en esa zona, y que de repente necesitemos eventualmente un cierto tiempo de antihistamínico. Hay muchas personas, incluso en la salud, que yo he visto que les dan antihistamínicos por años. Toda medicina en exceso es malo, toda, incluyendo las vitaminas. Siempre necesitan dosis, tienen que respetar las dosis que se le da a los médicos. Y lo otro que puede suceder, recuerden que toda sustancia, todo lo que ingerimos, todo lo que puede entrar por nuestra boca, el tema de las pastillas tiene que pasar un filtro. ¿Y quién es ese filtro? El hígado en primera instancia y el riñón en segunda instancia. Por ejemplo, los antihistamínicos que se toman por años, lo primero que van a causar en la persona, no interesa la edad, va a ser resequedad de las mucosas. Yo tuve varios pacientes que llegaban con los ojos que le picaban, la boca seca,
incluso las damas no me referían que en la parte íntima también estaba reseco y a cada rato hacían procesos de hongos. Y yo revisaba su historial y veía, ¿cómo usted es antihistamínico, señora? Cetiricina, clorfenamina, ¿por cuánto tiempo? Uy, doctor, yo tomo 2 años, 3 años, ya voy tomando eso. Muy mal, porque lo que ha ocasionado es el efecto secundario que es resecar las mucosas. Ya se malogró la córnea, ya se malogró el tema de las vías urinarias, la parte vaginal en el caso de las damas, y el otro es la parte de la boca, ¿no? Porque a cada rato hacían lo que es gingivitis, o les lastimaba lo que son las encías también. Eso es una razón por la que no dan las medicinas tantos años, ¿no? Así, de manera indiscriminada. Respiratorio. No, sí, mire, el virus incitar respiratorio es un virus similar a lo que es el rinovirus, y lo que va a ocasionar en ese momento es que el cuerpo ya va a tener la información de ese virus para que en una pronta infección ya no pueda suscitar lo mismo. Y no la hace vulnerable al COVID, porque el virus incitar respiratorio es un virus leve, sí da cierta sintomatología, en algunos de repente un poquito más compleja, pero no es que al cuerpo lo debilite ni lo lastime para que en el COVID-19 pueda hacerlo más susceptible. El asma, en cambio, sí, crónica, que no tiene cura, solamente tratamiento, y que tiene varios episodios que pueden culminar en complicar más el tracto respiratorio y en generar fibrosis incluso. Es muy diferente una infección por un virus a una patología de fondo que dure muchos años, ¿no? Eso de los párpados y la cetiricina, sí, o sea, el antihistamínico va a resolver eso, pero lo que en estos casos ya sería un poquito entrar a tallar sería de repente de manera natural. Por ejemplo, el ajo es un buen antihistamínico. El ajo, la miel verdadera, no la miel que pueda ser azúcar nada más que lo solidifica, no sé de qué manera, tengamos cuidado con ello, pero la miel y el tema del ajo son productos naturales, y la cebolla, son productos naturales muy buenos para el tema de, como si fueran antihistamínicos naturales, muy buenos. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente exposición. Y al final, a ver, de repente si hay alguna que otra pregunta que quede de este tema, la hacemos. Se me puso muy... Ya. La alimentación saludable. Bueno, esto es para no, de repente, no chancarnos mucho en la cabeza. Vamos a hacerlo más. ¿Qué cosa me ayuda cuando alguien está bien nutrido? Que coma lo adecuado. Existen muchos nutricionistas, muchos médicos, muchas enfermeras, que le van a recomendar entre lo que saben en la ciencia y entre lo que su abuelito o su mamá le dijo. Siempre va a ser eso los consejos. Nunca se fíen de que todo de repente lo que puedan ser bien recibido de conocimientos tiene una teoría científica. Les explico por qué. Todo padre tiene derecho a criar a sus hijos como mejor le parezca, ¿no? He visto desde niños muy bien cuidados, como manda la ciencia, por decirlo así en sus casos, leche materna hasta más del primer año, de repente que no le han dado dulces a los pequeños hasta cumplir los 2 años, no le han hecho ver televisión, no le han hecho probar sal hasta pasados los 2 años, etcétera. Esos cuidados que les estoy mencionando, aunque les parezca increíble, son que por ciencia, prácticamente por base científica, están demostrados de que así tiene que cumplirse para que el niño, pasado los 2 años, pase la valla de no sufrir a la larga de la vista, tema de diabetes, tema de caries, que es por el tema de los dientes, ¿no? Asma, y también enfermedad de obesidad. Esos 5 puntos entra a tallar con esto que les estoy mencionando. Entonces, la alimentación saludable no solamente es lo que le damos completamente en su desayuno, en su almuerzo y su cena. Viene desde mucho antes, desde la época de la lactancia. Por eso es que toda mamá que, bueno, que tenga sus bebés, ¿no? Que dé a luz, tiene que dar lactancia materna y tiene que prepararse desde antes de su gestación o incluso durante su gestación. Tiene que preparar los pezones, tiene que hacer los masajes que se le recomienda,
no es cosa nomás de dar a luz al bebé, y muchas mamás que no tienen el pezón desarrollado, no les va a salir leche. El bebé es bebé, recuerden, no tiene dientes, no sabe succionar algunos, recién van a aprender o están aprendiendo. Si no hay pezón, no va a salir leche. Si no hay pezón, va a llorar de hambre. Si no hay pezón, no se estimula la leche. Si no hay masajes, no hay extracción de leche, se pierde el calostro, se pierde todos los beneficios de la leche, y automáticamente el bebito es el más perjudicado, porque le van a dar fórmula que no reemplaza la leche materna, solamente hace uno que otra, un complemento, ¿no? Pero no va a reemplazar a lo que es la leche materna como tal. Desde ahí empieza el punto, ¿no? El otro tema, hay que tener fechas y momentos donde vamos a prácticamente a los niños darle recién el alimento de casa. No es desde el primer momento, le doy un jugo de papaya, le doy un chocolate, no, es que le gusta. El niño le va a gustar siempre el dulce, porque genera en ellos mayor energía. En ellos, no sé si se han dado cuenta, un niño que come dulce está activo todo el día, como loquito. Bien, entonces una buena alimentación, ¿qué cosa es lo que me va a dar? ¿Qué cosa es lo que me va a dar? Me va a dar un mejor aprendizaje y rendimiento. Hay muchos niños que están durmiéndose, muchos niños que están cabeceando en la clase, pero si él duerme toda la noche, doctor, ¿qué cosa come? ¿Qué le das de comer? Ah, doctor, no, a veces no quiere comer. Muchas veces no es que no quiera o que quiera, sino es que lo que le damos no es tal vez nutritivo o solamente lo llene, ¿no? Muchas veces he visto papás que les gusta compartir solamente el tema de las pizzas, o de repente no hay alguien quien cocina en casa, entonces tienen que comprar menú, el niño también tiene que comer eso, y ahí viene la mala nutrición, ¿no? Después vamos a ver a grandes rasgos nada más cómo me doy cuenta que mi niño está mal nutrido. Vamos a entrar a esos puntos. El otro tema, fortalece las defensas contra enfermedades. Un niño que se enferma mucho, ¿por qué? Porque no hay defensas. ¿Y cómo consigo defensas? Con la alimentación, que es lo primero, lo básico, y el otro que es el cuidado que tengo con los niños, ¿no? Porque hay muchos padres que dicen, no, sí, que se enferme de todo para que haga defensas. Tampoco es el hecho de tirarlo al mundo para que haga cualquier tipo de defensas. Hay que saber puntualmente en qué momento puede enfermarse de qué, y qué patologías no son peligrosas, a diferencia de otras, ¿no? Por ejemplo, esa ameba que en algún tiempo estuvo mucho resaltando, la ameba come cerebros, esa siempre ha existido. El gran problema es cuando ingresa a un organismo que no tiene defensas, no lo va a encapsular y va a llegar a desencadenar toda la enfermedad o patología. El otro punto, mantener el buen funcionamiento del organismo. Niño activo, niño que está jugando. Recuerden que el trabajo del niño es aprender y jugar. No estén, de repente muchos he visto los padres, no, este niño es loquito, no, que está por acá, no. Todo niño, sobre todo cuando es más pequeño y va creciendo, viene el tema de descubrir, y el descubrir lo lleva a gritar, lo lleva a estar activo por aquí, por allá, quiere meter la mano aquí y allá, eso es normal, hasta cierto punto también, ¿no? Porque el escándalo, de repente berrinche, ya viene otro punto que se tiene que corregir, pero el niño tiene que ser activo, un niño que está descubriendo el mundo. El otro punto, el crecimiento. Eso es un punto muy importante, porque muchos papás, lo de manera general, como me lo enseñaron a mí, los papás que de repente tengan talla baja, no van a querer que el niño tenga pues unos 2 metros de alto, ¿no? O que tenga una talla alta. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque en la consulta llevan muchos niños mencionando, doctor, no crece porque la enfermera me ha dicho que, mire, debería estar en esta talla y está solamente en esta, no pasa. Pero vemos que los papás son bajitos. Entonces recuerden que todo eso es genética y todo eso se hereda. Entonces, mientras tengamos en cuenta ese detalle y veamos que su peso esté en coordinación con su talla, ahí es donde vamos a darnos cuenta de que está creciendo bien mi niño, saludable y de la manera correcta. Por eso existen estándares, y eso lo ve el pediatra. También la licenciada tiene conocimiento, no digo que no, pero eso hay que siempre corroborarlo con un pediatra, porque depende de cada caso, de cada característica. La raza también entra a tallar muy bien aquí, y cómo también nació el pequeño, los prematuros, los que han nacido de repente mucho antes de tiempo, han peso, porque hay también esas patologías, o han nacido gemelos,
o mellizos, a veces uno es más flaquito que el otro. Hay también patologías dentro de ese tema, entonces tomar en cuenta eso. Otro punto importante, la alimentación. Previene los problemas nutricionales como la anemia. Si hay anemia, no hay aprendizaje, hay bastante probabilidad de que se enferme de cualquier cosa. Desnutrición, hay varios tipos de desnutrición. Lo primero que me afecta es en el aprendizaje. No estoy bien nutrido, el cerebro no tiene glucosa, por ende no aprendo nada. El sobrepeso, cuando come cualquier cosa en lugar de lo correcto, y también va a haber sueño, porque no quiere decir que un niño gordito no pueda padecer de anemia, eso no es para nada de esa manera. Y el tema de la obesidad, que me puede llevar a que un niño tan pequeño pueda ser problema de diabetes, o sea un futuro candidato para la diabetes. Un maestro me enseñó un dicho: niño obeso, adulto obeso. Entonces por ahí también tiene ese punto a tomar en cuenta, ¿no? Bien, aquí como ven, si se dan cuenta, la mayoría de cosas que debemos de consumir son frutas. En los niños siempre es más recomendable que le envíen de lonchera frutas, no tanto un almuerzo, no tanto arroz, papas, más que todo en ellos son frutas. Fácil manejar, se puede desinfectar, lavar y tiene pura vitamina. O sea, las frutas son ricas en vitamina, en azúcares naturales. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, ¿no? El mango siempre traten de usarlo de una manera muy elemental y de una manera que no abusen de él, porque el mango por naturaleza es bilioso. Entonces, si el niño lo come 2, 3, yo he visto niños que comían hasta 4 o 5 mangos. Yo de repente, una vez de pequeño, por una anécdota, les comento que me comía hasta 6 mangos porque son ricos, ¿no? Pero después acabé con prácticamente, no fue una hepatitis por virus, sino fue una hepatitis por inflamación de mi vesícula. Fue tanto el estímulo que le dio el mango a la vesícula que terminó inflamándose, ¿no? En mi caso, te comento. El melón, perfecto, tiene agua. Toda la fruta que tengan agua es bueno para la piel del niño. Es bueno para hidratarlo, para las vías urinarias. Siempre va todo de la mano. Si el agua, ¿para qué? Vías urinarias, piel, defensas, buen humor y cicatrización. Siempre las frutas de agua ayudan bastante a la cicatrización. Las uvas son estupendas. ¿Por qué? Porque las uvas son antioxidantes. A mí me interesa bastante el tema de que las uvas son antioxidantes. ¿Y por qué, doctor? El antioxidante evita el envejecimiento de la célula. Los adultos debemos rellenarnos de alimentos que sean antioxidantes, más de usar cremas y esas cosas. Si tenemos una buena nutrición desde jóvenes, con lo que son elementos antioxidantes, perfecto. O sea, la piel se va a conservar, va a regenerar bien, las infecciones van a ser al mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo va de la mano. El brócoli, muy bueno. La espinaca, ¿no? Netamente para lo que es también parte muscular de los niños y los tendones que se ven ahí. El limón, perfecto. La naranja, la lechuga, el tema de hidratación. Toda la fruta que tenga agua va a ayudar muchísimo en el tema de las vías urinarias, vuelvo a repetirlo, en el tema digestivo, para formar las heces. Si no tengo agua en el cuerpo, el niño se estringe. Eso jure. Niño que no toma agua, toma gaseosa. La gaseosa no es agua por el amor de Cristo, es gaseosa. El agua, bien en jugos, bien agua pura, prefiero mandarle agua sin azúcar y sin nada, que tome eso a mandarle una gaseosa. La gaseosa no es agua, por favor. Tiene cualquier otra cosa. Yo he tenido pacientes de 22 años con diabetes por ser unos adictos a la gaseosa. Y 22 años con diabetes ya es una vida destruida, de verdad. Solo no. ¿Qué más tenemos por acá, no? Bueno, acá es lo recomendable, ¿no? Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras, sobre todo ricas en vitamina A, C y E, ¿no? Que son los antioxidantes, como lo ven ahí, ¿no? La uva, ¿ven? Encabezando ahí primerita la uva. Estupenda. La uva, cualquier tipo de uva, ¿eh? Pero la uva verde yo les diría que un poquito más por el tema de que también es diurética. La uva también viene a ser diurética, por ende me protege el riñón. Me hace orinar más, pero me protege el riñón. Los alimentos que contengan ácidos gástricos ricos en omega, el pescado, por supuesto, la palta, ¿no? El aceite de oliva, pero el extra virgen es lo más recomendable, para también frenar los procesos inflamatorios y fortalecer el cuerpo. Para eso también sirve esto. El pescado siempre debe estar de la mano con la dieta de los niños. ¿Qué pescado, doctor? Puede ser cualquier pescado, pero de preferencia el ojo de uva
y el tollo de leche. Pescado blanco no me ocasiona alergias. Si se pudre, bien difícil que también me ocasione una reacción alérgica digestiva, pero sobre todo su tema de omega, de zinc, de vitamina, y el fósforo, brutal. Yo he investigado un artículo buenísimo de esos dos pescados, el ojo de uva y el tollo de leche. ¿Qué más? Incluye en su alimentación menestras, por supuesto, las menestras, frutos secos, semillas, frutos secos, semillas integrales, ricos en fibra para mejorar su digestión. Exacto. Los frutos secos ayudan para que puedan formarse heces, para que haya una especie de limpieza, para fortalecer tanto el tema neuromuscular y el tema de la propia musculatura, lo tonifica, no son niños hipotróficos, hay niños bien flaquitos que su músculo no desarrolla. Menestras deberían entrar a tallar ahí para fortalecer esto, ¿no? Alimentos de origen animal, el cuy, buenísimo, por lo menos una vez al mes debe darle cuy a sus hijos, porque esa fibra ayuda bastante al tema del colágeno, y ya que los niños están corriendo, cayéndose, golpeándose, el colágeno es vital en ellos. Y algo ahí también les enseño a ustedes. Muchas personas, doctor, voy a tomar colágeno el resto de mi vida para que no me duela nada. Si ya tenemos una deficiencia de colágeno porque no lo hemos tomado en los años donde deberíamos haberlo tomado, que es en la etapa joven, y no sobre todo en pastillas, sino en alimento, nuestro colágeno es evidente que por la edad se va a ir deteriorando. El colágeno que tenemos se va a ir gastando poco a poquito, poco a poquito. Siempre va a ser así. Eso no lo podemos evitar. Y al tomar pastillas, lo único que hacemos es un poco retrasar ese proceso. No vamos a hacer que el colágeno se regenere más rápido. Si le dice eso a la farmacéutica, es totalmente falso. El colágeno no va a regenerarse porque me tome 20 pastillas al día. Lo que va a hacer es que el proceso sea más lento. Pero ¿dónde yo entro a tallar con mi colágeno? En la alimentación, en preparar mi cuerpo trotando, manejando bicicleta, caminando desde la etapa joven, para que mi colágeno resista más tiempo al llegar a mi etapa adulta. Porque si no, todos los viejitos se inyectarían hasta colágeno y estarían bien, pues no pasa eso. Bien, el cuy, los huevos, el pescado, las carnes, las gallinas, el pollo, pavo, pavita también muy bien venido en estos alimentos. Bueno, esto más para los adultos, ¿no? 6 a 8 vasos de agua al día. En los niños, por el peso, más que todo se saca en onzas, ¿no? Cuando ya pasan el año de edad, deberían tomar más o menos unas 22 onzas, si no me equivoco, al día como mínimo, pero la idea del agua es que puedan tomar todo el agua que puedan, ¿no? Gasten pañal, no importa, pero mientras más agua tenga el niño, más energía, el riñón está protegido, la orina va a estar purificada, etcétera, etcétera. Eso. Evitar los alimentos de alto contenido de azúcar, sodio y grasa, ¿no? Recuerden que las papitas, los chisitos, los dulces, por ejemplo, las donas, hay enemigos de las donas, ¿eh? Las donas tienen azúcar sobre el azúcar encima. Y hay incluso, tengan cuidado con los refrescos de suco, esos que venden en sobrecito, que también tienen tremendamente azúcares, para poder lastimar tanto la parte de como de los dientes. Yo de los niños me preocupo muchísimo en los dientes. ¿Por qué? Por más que sean dientes de leche, ¿eh? Porque las caries pueden llegar fácilmente al tema de las encías en los dientes de leche y ocasionarle una gingivitis tremenda al niño. Y recuerden, bueno, solamente como conocimiento, que las arterias pequeñitas que llegan a los dientes se llaman arterias alveolares. Esas arterias llegan rápidamente a una arteria submandibular, que es la arteria que va por el mentón, por ahí, y esa arteria llega rapidito a lo que es la carótida, que está en el cuello. Y la carótida llega ahí nada más al corazón. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Toda persona que se enferme, que tenga un montón de caries, o que tenga las encías dañadas, tiene un riesgo de tener enfermedad coronaria a futuro, porque las bacterias van a tener un puente bien rápido desde la boca hasta el corazón. Es por eso la cardiomegalia, la cardiomielitis, que puede suscitar por este tema de infecciones de la boca al corazón. Bien, acá de repente, miren, ven algunos ejemplos de refrigerios que pueden mandar a sus hijos, ¿no? Refresco de cebada con una manzanita, un huevo sancochado, excelente refrigerio, miren, no les quitó mucho tiempo. Una limonada sin azúcar, lo recomiendo, una limonada sin azúcar, o a lo mucho, pues una cucharita de azúcar y nada más.
La pera, excelente alimento, hidrata un montón, la piel mejora muchísimo con esto. El queso bajo en grasas y en sal también, por supuesto. Pueden pedir quesos compresados, ¿sí? Que son los que tienen bajo sal. Refresco de maracuyá. La maracuyá ya tiene propiamente su dulce, ¿eh? Podemos endulzarlo un poco, pero nunca llegar a la exageración. El melón, que hidrata, el pescado a la plancha, recomendable. Refresco de manzana, pepino, yogur light. El yogur Svel es un yogur que tiene cero grasa. La mayoría de yogur Gloria, Laibe, toditos tienen azúcares y grasa. El yogur Svel es un yogur que no tiene grasa ni azúcares, pero lo malo es que no sabe a nada. Eso de repente es un punto en contra, ¿no? Pero es muy nutritivo. Tiene todo menos azúcar y grasa. Chicha morada, sobre todo la de maíz, no la de sobrecito. La sandía, el hígado de pollo con papas, ¿no? Y ahí ven distintos modelos, ¿no? Por ejemplo, el plátano de isla también acá en el modelo 10, ¿no? Refresco de cocona, los huevitos de codorniz. Los huevitos de codorniz no exceder de 2, por favor, porque tienen exceso también de proteínas y calorías que después van a estar eliminando el riñón. Y la orina se puede tornar un poquito pestosa. Cuando la orina de los niños un poquito huele así como si fuera medicamento, es que está botando bastantes proteínas. Y es porque estamos excediéndonos en darle algo. De repente mucha carne, de repente mucha vitamina. Hay padres que le dan, fuera de la comida, les dan vitaminas a los niños. O sea, no lo digo por ustedes, pero de repente les dan. Así, toma tu pastillita. A un niño no le podemos dar vitaminas sin pastillas. Para eso está la alimentación, amiga. Y bueno, ¿no? Ya para ir terminando, la actividad física, ¿no? En cualquier movimiento corporal que nos genere un gasto de energía. Recomendación, caminatas, correr, manejar bicicleta o lo que es mi favorito, la natación. Ejercicio completo que me ayuda a la parte muscular, la parte neurosensorial, la parte de coordinación y quema grasas, pero por todos lados. Entonces, eso me encanta. La natación es vital, manejar bicicleta y por último el tema de la caminata, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiempo de caminar? Por lo menos una media hora sin parar. Es lo recomendable. Sobre todo para los adultos mayores, caminar. ¿Qué más? Para los niños y adolescentes entre 5 y 17 años, ¿no? 60 minutos diarios de actividad física. Siempre. Los niños tienen que jugar. Su trabajo es jugar de ellos. Correr, jugar, saltar. Eso es el trabajo de ellos. Para adultos entre 18 y 64 años, 30 minutos diarios de actividad física es lo recomendable. Y para adultos mayores de 64 años, como lo mencioné, 30 minutos de actividad física, sobre todo caminar. Bien, ¿alguna consulta que pudiesen tener ya para... ¿Dónde está el chat? Hola, doctor. Justo le preguntaba por el chat si, como mencionó lo de las vitaminas, si el redoxito es bueno darle como complemento. ¿Cuál, perdón? ¿No lo escuché? El redoxito, que es el redoxón, pero para niños, son como gomitas. Ah, ya, sí, sobre todo las que nos complementen el tema para evitar la anemia, porque también el Estado da vitaminas para evitar la anemia, eso sí, no hay ningún problema, pero de todas maneras prioricen la alimentación si su niño ya está saludable. El organismo es muy curioso en un aspecto, y les voy a mencionar. Cuando yo le excedo en vitaminas, digamos, por decirlo así, ¿no? Un niño le doy, fuera de la alimentación, le doy pastillas, por decirlo así, un ejemplo. Si el cuerpo necesita 10 y yo le doy 100, solo va a coger los 10 y los 90 no va a botar, porque el cuerpo es así. El cuerpo no, porque le doy más, va a asimilar más. El cuerpo solamente toma lo que considere necesario. Y lo único que voy a causar es que esa vitamina, esa proteína que está eliminándose, le va a dar más trabajo al riñón y al hígado del ser humano, ¿no? Que está pasando. Eso es lo que va a hacer. Por eso nunca es bueno exceder en nada. Y el tema de la vitamina también tiene sus horarios y sus dosificaciones. Eso siempre tiene que ir de la mano. Y sus controles de los niños, sobre todo cuando son menores de 2 años, son cada 3 meses. De ahí todavía se mantiene 3 meses, pero se recomienda por lo menos 2 veces al año. Siempre háganle sus controles de parásitos a los niños, no se olviden. Si detectan que un niño está durmiendo mucho, está medio deprimido, etcétera, etcétera, llévenlo para sacar un hemograma, llévenlo al pediatra para ver qué cosa puede estar pasando.
Hay cosas muy sencillas que se pueden solucionar, pero que pueden perjudicarle mucho en el tema de su educación, que en estos tiempos es muy importante. Sí, a ver, otra consulta. Buenas noches, doctor. No sé si puedo hacer una consulta. Sí, cómo no, adelante, buenas noches. Mire, mi menor hijo ha estado con asma, hasta antes de la pandemia. Generalmente casi todos los años íbamos para su nebulización o incluso hasta ha tenido que internarse, ¿no? Para que se oxigene. Claro. Estos 2 años de pandemia, curiosamente, no ha estado nada, no ha hecho ese cuadro, unos resfríos nada más, ¿no? Y ahora, bueno, como usted comenta, en los cambios de clima, empieza eso de los moquitos, los resfríos, ¿no? Y ya prácticamente como no hemos estado yendo a las consultas presenciales, tampoco hemos estado con el tratamiento que generalmente tenía, ¿no? El PUF. Entonces, yo, por ejemplo, ya me he desconectado de todos los tratamientos que debo tener o el tema de precaución que debo tener, porque yo ya sabía un signo que usted comentó, ¿no? La agitación en el pecho ya inmediatamente. Pero ahora lo único que he notado es los moquitos, ¿no? Que constantemente me dan. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento debería yo tener esa precaución de agarrar y llevarlo a la clínica, ¿no? Porque por ahora no todos nos reciben en emergencia. Claro, claro. Sí, no se preocupe. Le comento con 2 aspectos. Yo he sido un paciente asmático, sobre todo de niños, y le comento algo que sí no le aconsejaría que haga y el resto que sí le aconsejaría. Los niños que tienen asma normalmente arrastran dos circunstancias que, por desconocimiento de su mayoría, porque hace 10 años se descubrió un diagnóstico que es prácticamente alergia al suero de la leche de vaca, ¿ya? Normalmente son niños que al nacer tienen la piel, se les nota que se les como escama, como si fuera alérgico, así. Después lo otro, que a veces las deposiciones cuando son bebés saldrían con un poquito de sangre. Pero eso es otro día les voy a dar ese tipo de charla, pero más o menos les doy un inicio. ¿Y por qué menciono esto? Porque estos niños que tienen ese tipo de alergia, detectados, el papá le va a dar leche, porque es un alimento que está permitido para nutrirlo, etcétera, etcétera. Pero al generarle esta alergia constante, no es una alergia que estornude, ya que esté con tos, con mocos, como lo dije el día de hoy, porque no es un tipo de alergia respiratoria, es un tipo de alergia sistémico. Está en la sangre y se exterioriza en las heces, en la piel. A veces el niño empieza a tener esas lesiones de piel cuando es bebito, pero se le pasa rápido, y no nos damos cuenta en las heces, un riesgo altísimo que cuando pase los 2 años de edad pueda degenerar a los 4 o 5 años. Ese es un estudio que se dio hace 10 años que recién se ha descubierto y que últimamente está tomando fuerza. Entonces ese es un aspecto. Lo otro es que sea genético, ¿no? Que hayan tenido este tipo de alergia, de diagnóstico de asma, y se haya heredado también en pequeño. Lo que sí no le recomiendo es que le reprima la actividad física. Para un niño, lo que sí le recomendaría puntualmente es que lo metan, sobre todo en las épocas de verano. Ayuda muchísimo, muchísimo el tema del asma en los pequeños. Muchísimo, muchísimo. A mí me ayudó, incluso me ayudó que mi último episodio fue a los 15 años de edad, el último episodio de asma. Ahora, entrando a la consulta que me hizo, cuando usted detecte que el pequeño está con síntomas de alergia, que son los moquitos, estornudando, lo primero que tiene que hacer el padre con un niño asmático es evitarle los alérgenos en lo mejor posible, ¿no? En las circunstancias. No peluches, no de repente tener árboles cercanos a su ventana. El tema de las mascotas es muy puntual, porque las mascotas siempre tienen que estar afuera, hacerlos pasear, ¿no? Pero cuando tienen mucho pelo, botan ese pelo, es un alergeno también para el niño. Recuerde que el polvo se le pega en el pelo a los animales. El otro punto es con ciertos alimentos, sobre todo los que tienen exceso de dulce o los que tienen de repente muchos cítricos, como le llaman, o colorantes, ¿no? Ni bien usted detecte algo que le desencadene el asma, es lo que tiene que evitar.
en el tema de alimentación y en el tema de repente de agentes externos, ¿no? Polen, polvo, flores, sobre todo el polvo, que son los que priman ahí, aves también, que tienen bastantes sacaritos y el polvo en las alas que pueden desencadenar. Todo lo que le pueda desencadenar una crisis asmática es lo que tiene que evitarse para que no llegue a ser la crisis de asma completa. Y cuando de repente, por cambio de acción, porque de repente estuvo con el polo un poco mojado y está empezando a estornudar, más recomendable siempre para el niño asmático es quedarse en casa y curar ese resfriado o curar ese tema de alergia por 2 o 3 días, que es lo que va a durarle, para que de ahí pueda salir. Porque el pecado que sí se puede cometer es justo llevarlo a clases o llevarlo a cualquier actividad con esa sintomatología, y casi en su mayoría, todo niño que esté con su cuadro respiratorio, con su cuadro alérgico, con su gripe prácticamente en esos momentos, va a culminar en el proceso de la crisis asmática. Porque como lo dije en la exposición, va a empezar a dañar la vía respiratoria alta, inflama la media y rapidito respiratoria baja, que son los pulmones, que es lo que el asmático lo tiene hipersensible. Entonces, eso es lo que deberíamos entrar a evitar, estimada señora. Muy bien, doctor. Vamos concluyendo. Ya hemos llegado al tiempo final. Les agradeceremos a los papitos que nos compartan, por favor, sus inquietudes, sus preguntas por el chat. Vamos a dar respuesta en nuestra página como lo hicimos en la primera charla. Y queremos agradecerle, doctor José, por este espacio, para poder ir conociendo también cómo enfrentar las enfermedades respiratorias en este momento y alimentarnos bien, que es lo principal. Sí, perfecto. Le agradezco, mi Jessica, por la oportunidad. Agradezco a todos, ¿no? Y la atención que también han prestado. No se preocupe que no va a ser la última charla que se pueda dar. Vamos a seguir hablando de estos temas. Sobre todo, tener bastante cuidado con los pequeños, tanto en la parte nutricional, en la parte de apoyarlos, en la parte educativa que están teniendo ahora. Y de todas maneras, siempre tener bastante cuidado con los pequeños, sobre todo por lo que está viendo en estos días, ¿no? Que es lamentable lo que está ocurriendo. No descuidarlos, por favor. Recuerda que los niños son curiosos. Yo tengo una hija, sé de lo que les estoy hablando. Y por esa parte siempre darles nuestro apoyo. No netamente decirles no a las cosas, sino explicarles el porqué, por qué es no, por qué sí. Y el tema de la alimentación va igual de la mano. ¿Por qué esto sí se come, por qué esto no? De todas maneras, siempre traten de impartirles el amor que siempre tienen que haber los padres y la educación que va de la mano en todo sentido, ¿no? En la parte intelectual como en la parte alimenticia. Cualquier consulta, voy a responder el chat, ahí les van a hacer llegar las respuestas. El tema, la última pregunta que vi ahí, el tema de deportes, sí. La idea también, el tema de la felicidad, es otra teoría que aumenta las defensas, porque aumenta endorfinas. Y la endorfina es una sustancia que solamente aumenta con la risa, con la alegría de la persona, y por ende las defensas están en lo alto también. Ese es otro estudio en risoterapia que también se aplica en niños. Bien, entonces les agradezco mucho la participación y me despido de ustedes. Tengan una buena noche, una buena semana en la que culmine. Muchas gracias por todo. Hasta una nueva próxima oportunidad. Gracias, queridos padres de familia. Gracias, profesores. Hasta mañana. Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. A ustedes, a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.